Bienvenidos, buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Pueden tomar su lugar. Vamos a la palabra de Dios y quiero que me acompañen por un momento a las Escrituras. Tomamos el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 8 al versículo 14. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 8, y lo vamos a estar leyendo hasta el versículo 14. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición y dirección de su Santo Espíritu. Dice ella: el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que salieran en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Picahirob y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcro en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Hace la pregunta. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes se queden quietos, que el Señor presentará batalla para ustedes. Soberano y eterno Dios, gracias te doy, Señor, en esta hora. Bendigo tu palabra que ha sido leída a tu pueblo y pido para que en estos minutos tu gloria sea manifiesta en medio de los corazones de cada uno de ellos. Limpio los aires de este lugar, Señor, para que tu gloria sea aún más manifiesta. Todo impedimento, toda distracción que pueda haber, Señor, quítala ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y que tu palabra llegue a nuestros corazones como bálsamo, y que pueda llegar a nuestros ojos como colirio para ver lo que necesitamos ver delante de ti. Gracias, papá. Te bendigo ahora y para siempre en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La escritura leída en este libro de Éxodo nos narra un acontecimiento que sucedió en la historia del pueblo de Israel. Nos narra el acontecimiento de la salida del pueblo de Dios de la cautividad egipcia y van en camino a lo que era la tierra prometida de Canaán. Pero en esta travesía o en este éxodo que nos explica las Sagradas Escrituras, nos estamos encontrando con un acontecimiento. El contexto de este texto nos habla de la persecución que estaba teniendo el pueblo de Dios. Y en esta persecución tienen al frente lo que es el Mar Rojo. Pero se enteran que este hombre con dominio del imperio faraónico estaba en la persecución más terrible. Dice la escritura que él lo seguía con caballos, carros, jinetes y tropas de oficiales del imperio. Y ellos se sintieron tan atemorizados que hubo un momento de pánico y de miedo en sus corazones, al punto que comenzaron a exclamarle palabras que no tenían peso fundamental a lo que ellos iban a hacer en los postreros días. Al punto de reclamarle que era mejor los sepulcros de Egipto. Se veía en ellos un terror, se veía o se percibía en el corazón de estos israelitas lo que estaba aconteciendo, lo que estaban viviendo en su momento, una persecución. Tienen al frente el mar, tienen atrás
el imperio, el ejército de Faraón, los persiguen para muerte. Y todo el pueblo que había salido en un éxodo a la tierra prometida, ahora se encuentra enjaulado en un cuello de botella donde no hay salida, sino lo único que queda es la muerte. Desde luego va a haber un pánico, desde luego va a haber un miedo, desde luego va a haber un sosiego. Y entra el temor allí en el corazón del pueblo de Dios. Pero la palabra es certera y la palabra viene ahora. No tengan miedo, le dice Moisés. Este hombre era el que guiaba al pueblo de Dios. Este hombre fue escogido por Dios para esta gran misión de sacar a su pueblo de la cautividad de Faraón. Y ahora necesita él como mentor, como guía, como instructor del pueblo de Dios. Se necesita levantarse en medio del miedo, en el medio del dolor, en el medio de la persecución faraónica. Se levanta como un estandarte, se levanta como una bandera y tiene que gritarle: no tengan miedo, le respondió. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Yo me imagino que vino un bálsamo al corazón del pueblo. Yo me imagino que entró un colirio al ojo de cada israelita para ver lo que estaba aconteciendo. La palabra fue certera al corazón de ellos. Muchas veces nuestra vida va a estar embotellada en un túnel sin salida. Muchas veces la vida de cada uno de nosotros se ha podido enmarcar en este acontecimiento. Podemos ver reflejado nuestra vida de pronto en esta historia bíblica que quiero contemplar en esta tarde. Y nos ha cautivado tanto el miedo que hemos intentado buscar la salida por un lado y por otro, pero no la encontramos. Porque hemos sido perseguidos por este fantasma que asusta, que aniquila, que embota la mente del ser humano, como es el miedo. El pueblo de Israel estaba en esta situación. Yo he tomado y le he querido dar un título a la enseñanza. Y lo he hecho en forma de pregunta. ¿Quién dijo miedo? He titulado de esta forma la enseñanza que quiero regalarles a sus corazones. ¿Quién dijo miedo? Y cuando hablamos de miedo, y si nos referimos a las escrituras, uno de los primeros miedos, si no es el primero, está registrado ahí en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. En el capítulo 3, versículo 9, versículo 10, nos habla de un miedo que aconteció en el huerto del Edén. No han pasado muchos libros todavía por delante cuando ya el miedo aflora. Y dice en el Génesis, por favor, en el capítulo 3, versículo 9 y versículo 10, dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andaba por el jardín y tuve, ¿qué? Miedo. Tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Uno de los primeros miedos que la Biblia me registra es el que tuvo Adán, el primer padre. Un miedo que hacía que su figura física fuera escondida. Ahora la pregunta que yo puedo formular a través de este texto que estoy leyendo: ¿por qué Adán tuvo miedo? ¿Por qué Adán se tenía que esconder cuando escuchó la voz de Dios? El pecado estaba a la orden del día. La desobediencia en Adán estaba en la orden del día. Y esta desobediencia y este pecado lo llevó a que se escondiera. ¿Por qué, digo yo, de pronto en los acontecimientos antes de esta historia que lee aquí la Biblia, por qué de pronto no le daba miedo presentarse a su padre en su desnudez natural? Porque estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando entramos en esa dinámica de la vida, cuando entramos en ese direccionar un poco torcido, en la desobediencia a la palabra de Dios, entramos a realizar cosas que nos llevan a catapultar el miedo. El pecado está a la orden del día. El ser humano que ha sido consagrado
para Dios, necesita entrar en esa obediencia. ¿A quién? A la palabra de Dios. Y cuando no desarrollamos la obediencia a la palabra de Dios, automáticamente vamos a quedar desnudos para que el miedo venga con tribulación, venga con zozobra, venga con todo su imperio allí a gobernar nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y vemos a través de la historia cómo este hombre que tenía todo, un Edén, para poder vivir en la plenitud del espíritu, ahora se esconde a la voz de su maestro. Porque la desobediencia a la palabra había llegado y se había consumado el pecado en él. Y ahora había quedado desnudo a la intemperie. Amada iglesia del Señor, estamos hablando de un tema que está a diario en el corazón, aún de la misma iglesia. Y aquí me salta la pregunta: ¿qué es el miedo? Podemos comenzar a interrogarnos, a preguntarnos por un momento, de poder hacerle de pronto una remembranza a esta palabra. ¿Qué es el miedo? Yo tengo aquí un significado y he colocado en mis apuntes: es una emoción o sentimiento momentáneo que el ser tiene acerca de algo negativo o contrario a lo que se desea. Repito una vez más: ¿qué es el miedo? Es una emoción o sentimiento momentáneo que el ser tiene acerca de algo negativo o contrario a lo que se desea. Y este miedo está a la orden del día. Este miedo está a las 24 horas del día para todo aquel que habite en este mundo. No somos apartados para que el miedo no se dé. En el momento en que tú respiras y en el momento en que tú ves un sol nuevo cada mañana, automáticamente está a la orden del día este flagelo en el ser, el miedo. Normal que tengamos miedo, pastor. Está entre lo normal. Dice que es una emoción, un sentimiento momentáneo. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo se hace a largo tiempo en el ser? Ahí está el meollo de la situación. Ahí está la situación clave de esto. El miedo no puede pernotar. El miedo no se puede establecer a vivir 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes. El miedo no puede estar introducido en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Porque tú eres un hijo de Dios. Y tú has sido redimido por la sangre del Cordero. Has sido limpiado, has sido sanado, has sido cicatrizado su vida pasada. Las cosas viejas pasaron. Dice la escritura de Pablo: he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Por qué la iglesia deambula todavía en el miedo? ¿Por qué la iglesia está ahí? Porque la iglesia le ha dado cabida. La iglesia le ha hecho pernotar al miedo en su interior del ser. Y de pronto le paramos más bolas. De pronto levantamos más las orejas al padre de la mentira que al rey de gloria. Y el padre de mentira te va a venir a usurpar, te va a venir a robar, te va a venir a aniquilar lo que él hizo en la cruz del Calvario por ti. Y te va a colocar la duda. Te va a colocar la incertidumbre. Te va a colocar el pensar: si lo hago, no lo hago, será que puedo, será que no puedo. Porque la duda va a estar a la orden del día. Por eso, tú como creyente de la palabra, no puedes dejar que el miedo albergue tu corazón. Está bien, dicen algunos entendidos de la materia, que es un instinto de preservación. Vaya y venga. Pero que eso se vuelva un constante en tu corazón, ya es otro nivel. Y hay que tener cuidado. Se convierte en un miedo tóxico cuando tú lo dejas pernotar en tu corazón. Se convierte en un miedo que va a esclavizar tus talentos y tus proyectos. Y te puede dañar
no solamente tu parte espiritual, sino también entra a dañarte tu parte de salud y de bienestar de vida. Y nos vamos a encontrar personas en centros psiquiátricos por causa de una depresión de miedo. Nos vamos a encontrar personas consumiendo altas dosis de medicamentos para poder tener un nivel de vida más o menos por causa del miedo y del temor. Nos encontramos personas deambulando muchas veces por causa de una depresión nerviosa. Y todo esto por un miedo. Por eso tú no puedes dejar albergar a este miedo en tu corazón. La ciencia dice que cuando nos encontramos ante una situación de miedo, nuestro cuerpo humano sufre una serie de cambios. Automáticamente dice que el corazón comienza a palpitar de una forma más acelerada porque necesita llevar a todo el cuerpo el torrente sanguíneo en mayores cantidades para poder suplir el momento crítico que está sufriendo el ser. Dice que las pupilas de los ojos se dilatan con mayor fuerza y se producen 3 hormonas dentro del cuerpo humano: la adrenalina, la noradrenalina y las corticoides. Se abren para comenzar a hacer algo internamente en el ser. Este corticoides también le llaman la hormona del miedo. Se dispara automáticamente cuando hay algo en su vida. A la reacción que tú tengas, ella se dispara. El problema es que los corticoides, cuando se abren, impiden que se produzca la conexión entre nuestras neuronas, que es la sinapsis. Y es ahí cuando pierdes el ser humano la creatividad que tiene porque eres de Cristo, porque eres hijo de Dios. Y lo que había sido una creación perfecta en las manos del Creador, lo que había sido improntado con la sangre del Cordero, ahora viene y atrofia. Y lo que estaba para ser un desarrollo de talentos y de dones y de sueños queda en el tiempo. Queda congelado por causa del miedo que vino y hizo una parálisis completa del cuerpo. Estamos al frente de un enemigo que está a la orden del día. Estamos al frente de algo que es silencioso, que de pronto tú no lo ves, pero ahí está. Por tanto, es biológicamente imposible que una persona sea capaz de desarrollar todo su potencial cuando vive en una situación constante de miedo. No vamos a poder ser el 100% que deseamos en un día común. No vamos a poder ser el 100% en la parte educacional, de rendimiento en las universidades, en los colegios. No vamos a tener un 100% en la parte empresarial, en la parte comercial, en la parte familiar, donde tú te puedas desempeñar. No vas a tener un 100%, porque este flagelo del miedo entró y se pernotó en tu corazón. Y cada vez que quieres realizar, estas hormonas entran y atrofian el ser. Por eso decimos que es una emoción o un sentimiento momentáneo, pero se debe ir modulando. Y aquí quiero que me pongan atención por un momento. ¿Es normal que el miedo esté en un ser humano? Sí, porque decía nuestro pastor Julián, somos un cuerpo. ¿Sí? Somos un cuerpo. Y siendo un cuerpo, dice Pablo en la carta a los Romanos, vamos a tender a hacer lo malo. Pero ese cuerpo necesita ser modulado por su interior. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y por ser cuerpo, alma y espíritu, yo necesito que me module el espíritu. Pero ¿qué pasa? Le dejamos la modulación solamente a lo que es el cuerpo. Y el cuerpo fácilmente receta a este miedo. Por eso es importante que tú que eres un hijo de Dios, que tú que eres una hija de Dios, puedas recetar y puedas modular tu vida espiritual a través del Espíritu Santo. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo modele y module nuestra vida, vamos a comenzar a entender que el miedo simplemente es un pasajero. No
que va a pernoctar, sino que puede llegar y puede pasar. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra yo entiendo, y ella me lo explica y me lo enseña, que yo no soy hijo de temor, sino que soy hijo de Dios. Y por esa palabra yo estoy apto para decirle al miedo: no tienes ni arte ni parte en mi interior. He aprendido a modular el espíritu, y cuando aprendemos a modular la vida, nuestra vida cotidiana en el espíritu, podemos tener autoridad para decretar palabras sobre aquello. Por eso decimos que es una emoción o un sentimiento momentáneo, pero se debe ir modulando a través de la propia educación del ser espiritual. A ese miedo de rechazo, a ese miedo de fracaso, a ese miedo de pérdida de poder, a ese miedo al cambio. Son tantos miedos que vienen un día que si tú no tienes una educación espiritual del ser delante de Dios y no tienes una identidad definida en el ser, fácilmente este miedo puede pernoctar su corazón y puede habitar 24 horas al día. Y es el que te va a reinar tu vida, es el que te va a dirigir tu vida, es el que te va a orientar tu vida. Y desde luego, lo que Dios había colocado en ti, los talentos y los dones, no van a poder ser realizados. Amada iglesia del Señor, el miedo limita de hacer lo que Dios quiere que hagamos. La historia bíblica a la cual nos estamos referenciando en esta tarde o en esta noche ya, nos habla del pueblo de Israel. Y en el libro de Números, por favor, capítulo 14, versículo 3, nos habla una parte de la historia que estuvimos hablando al principio. Números 14, 3 dice: ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Hace una pregunta. ¿Para morir atravesados por la espada? ¿Y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Mire la forma de responder las preguntas. Mire la forma como está reseñado este versículo. Por eso decía que el miedo limita de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tú y yo estamos diseñados para un plan perfecto en Cristo y para Cristo. Pero cuando yo no entiendo el plan, cuando yo no entiendo el propósito de Dios, puedo llegar a distorsionar y el miedo me va a paralizar. El miedo me va a limitar de hacer el plan perfecto de Dios en mi vida. Por eso es que el miedo no puede estar albergando 24 horas en tu corazón. No lo puede dejar. Y cuando lo dejamos albergar, atrasa el propósito que ya está enmarcado en nuestras vidas por parte de Dios. Me encontré con una frase de un hombre célebre dentro de la historia del mundo, como fue este hombre sudafricano Nelson Mandela. Y me encantó la frase y la traje a colación para la enseñanza de esta noche. Y dice este hombre, que fue presidente de su país, que tuvo muchos altercados para llegar a ser un gran hombre de la historia y quedó marcada en la historia de su pueblo. Él recitaba esta frase y ella dice: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistar el miedo. No es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Y si usted va a mirar la escritura, está registrada en la palabra. El libro de Josué, capítulo 1, en el versículo 9, nos habla de esto, de esa valentía que está hablando allí este hombre de la historia sudafricana. Dice la palabra en Josué 1:9: yo te le he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, le está diciendo el Señor, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Qué pasa con la historia de este hombre llamado Josué? Era el que estaba elegido para poder conquistar la tierra prometida de Canaán. Moisés había terminado su ciclo de conquista. Ahora le ha legado a este joven llamado Josué. Pero el Señor no se queda con la palabra. El Señor se la declara a este joven y le dice: yo te le he ordenado, sé fuerte y valiente. Y nótese la palabra siguiente del versículo:
No tengas miedo. El Señor sabe a qué nos vamos a enfrentar en la vida. El Señor no es ignorante de tu vida, de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. Él no es ignorante. La palabra dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de las cosas. Esto quiere decir que tu papá y mi papá, el Rey de Gloria, sabe a dónde te está mandando. Él sabe que tenías que ir al Catatumbo. Él sabe que tienes que ir hasta los rincones más profundos de la tierra para llevar su palabra. ¿Será que Él te va a dejar desnudo? ¿Será que Él te va a dejar sin protección? No, Él te va a proteger. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. No tenga miedo. De antemano Dios sabe que a ti te va a dar miedo. Porque sabe que está al frente de un ser humano que está hecho a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Pero mire la promesa o la palabra que da al finalizar el texto. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya. Le está dando una garantía a tu caminar. Le está dando una garantía a tu pensamiento. Te le está dando una garantía a tu accionar diario de 24 horas que tiene un día. Le está dando la garantía que si algo pasa, Él responde. Que le está dando la garantía que si Él dijo, Él lo hace. Ahora la pregunta, ¿por qué miedo? Si tengo la garantía del Rey de Reyes. ¿Por qué miedo si soy improntado por la sangre de Cristo? ¿Por qué miedo si mi vida está hecha a imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué miedo? Por eso la escritura de Josué es un baluarte importante que nos motiva a no desalentarnos, a ser fuertes y valientes. No importa que el miedo esté a las 5 de la mañana en la puerta de tu casa esperando que tú salgas. Pero recuerde que es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Y el que está en ti pagó un precio de muerte por ti. Y esa muerte fue derramada en una cruz del Calvario. Y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hoy te da garantía de lo que tú emprendas. Dios te da el aval para que lo termines de hacer. No importa el miedo, no importa el temor, no importa lo que haya. No importa el Goliat que se le quiera levantar en medio del caminar, del proyecto de tu vida, de tus anhelos. No importa, porque el que dijo, lo cumple. No tengas miedo. Avanza, avanza, avanza. No te dejes atemorizar por el momento de la situación económica. De pronto tú dices, la frontera está cerrada. Pastor, no hay trabajo. Y el miedo te achicopala, el miedo te fosiliza, el miedo te claustra allí en el temor. Pero no, tú tienes que saber que has sido redimido por la sangre del Cordero. Tú tienes que entender que tú has sido diseñado para ser cabeza y no cola. Tú tienes que entender que tú eres un linaje escogido, real sacerdocio, no sanción santa por Dios. Dios tiene palabra permanente 24 horas del día. Para que si el miedo viene a albergar tu corazón, viene a albergar tu casa, viene a albergar tus hijos, tú te levantes como poderoso en batalla, declare la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y el miedo no puede entrar y no puede conquistar lo que Dios ha hecho en ti. La valentía se va a hacer fuerte cuando aprendas a conquistar los miedos. Tienes que conquistarlos. Y esta parte nos queda un poco difícil de entenderla. Pero algo que tiene el ser humano es esconderse en primera instancia cuando ve el miedo. Y un hijo de Dios no puede hacer eso. Nosotros estamos llamados y estamos hechos con la mayor impronta del reino. Y cada vez que tenga un Goliat, yo le doy un consejo: enfréntelo, no se le esconda. Muchas veces los problemas, las necesidades, las angustias, las cosas que a diario tenemos son como una hormiga, mínimas, pero la volvemos por el miedo, la volvemos un elefante. Y cuando pasa la faena del miedo, vas a encontrar que lo que usted estaba viendo como un elefante era simplemente una hormiga. Y tú te vas a reír de la ocasión. ¿Pero qué hizo? Te atormentó por el día, por las horas, por las semanas, por los meses. Y aún encontramos gente dentro de la iglesia que está atormentada por años.
y está esclavizada a tormentos, a palabras que recibieron en la niñez, en la adolescencia. Y aquí quiero hacer referencia en esta noche a los padres. Nosotros como padres somos personas que inculcamos mucho miedo a nuestros hijos. Y yo le pido en el nombre de Cristo Jesús, a ti papá, a ti mamá que me está escuchando en esta noche, aquellas personas que de pronto escuchan el audio, yo les doy una palabra en el nombre de Jesús. Tú no has sido llamado para destruir vidas. Tú has sido llamado para edificar vidas en Cristo. Y si Dios te dio una saeta en casa, si Dios te dio un hijo, una hija, levántalo con palabra de reino, no con palabra de mentira y palabra de miedo y de temor. Porque Dios no te ha dado espíritus de miedo y de temor, sino de amor y dominio propio. Entonces, cuando tengas que declarar una palabra en tu hijo, declárela con palabras de amor y de dominio, no con palabras de miedo. Pero encontramos a los padres inculcando miedo a sus hijos, aún siendo muy chicos en casa. No toques eso, no se vaya a parar ahí, cuidado porque esto, y siempre es con una voz de miedo. Encontramos chicos a muy temprana edad ya con miedo. Niños muy pequeños que están inocentes en su caminar de la vida y ya les dañamos su mente. Y cada vez que tenemos que dar una palabra lo damos es con castigo, con yugo. No, tú has sido llamada mamá, tú has sido llamado papá para entregar una palabra de aliento, para poder edificar la saeta que Dios te entregó en tus manos. Recuerda que la palabra dice que tú eres un arquero. ¿Y el arquero qué hace? Lanza la saeta donde Dios quiere que sea llegada. Pero tienes que ser con una palabra de aliento, de fortalecimiento, no con palabras de miedo y de temor que escucho a diario. Y cuando nosotros recetamos a estos adolescentes que estamos trabajando con sus hijos, nos encontramos con personas de 14, de 15, de 12, de 13 años en su edad juvenil, con miedo. Miedo a realizar actividades eclesiásticas, miedo con realizar actividades deportivas, miedo con realizar tantas cosas en el colegio, la universidad, donde están desarrollándose como personas íntegras para una sociedad. Ya tiene un rótulo, miedo, 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 miedo. Pero cuando usted va a revisar a ese joven y usted los interrogue y hace muchas veces consejería con ellos, va a encontrar que ese miedo viene enclaustrado desde los padres. La sociedad, el medio donde se encuentra, la cultura, el colegio, aún la iglesia muchas veces inculca miedo. Yo puedo dar un plan de salvación sin poner tan terroríficamente eso. Arrepiéntate y punto. Pero muchas veces inclusive el plan de salvación lo volvemos tenebroso. ¿Sí? No, arrepiéntate y eres salvo. Tú y tu casa. Punto, sencillo. Llévelo a un arrepentimiento. Y por medio de la palabra, decláralasela. Pero nosotros como padres muchas veces nos volvemos villanos de nuestros hijos, con palabras de miedo, con palabras de... Tenemos que asustarlo para poderle decir una palabra. Tenemos que asustarlo para poderle desarrollar su momento de vida. Es que si usted entra a la pieza, ahí se encuentra con el coco. Y cosas como estas que son muy usuales y causa risa de verdad. Pero son cosas que se están haciendo y que al tiempo va a repercutir en esa persona porque va a enjaular, va a encapsular en su mente un miedo que cuando tiene que desarrollar su vida frente al escenario de la vida, no va a poder hacerlo porque está encapsulado su mente, su espíritu, su alma y su cuerpo a un miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué si tú eres un hijo de Dios? Y en esa dinámica estamos perdiendo de poder tener hombres y mujeres de conquista y de gobierno. El miedo es el resultado del estado mental en el que nos encontramos. Como interprete los eventos externos es una indicación de tu condición interna y hay que tener mucho cuidado allí. Desafortunadamente nos encontramos con liderazgo, viéndole su estereotipo de persona, viéndole su lenguaje, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones diarias con este prototipo de miedo. Y estoy hablando de un liderazgo que es para levantar, para llevar a una cúspide al que está entrando sin un horizonte. Pero estamos encontrando líderes con miedo, con temor. Y les dice uno, por favor, hermano, ¿será que tú puedes abrir el servicio hoy? No, pastor, ¿cómo se le ocurre?
A mí me da miedo. Entonces abra la puerta. No, pero yo no sé cómo dar la mano. Y cualquier cosa que tú le coloques como privilegio dentro del círculo eclesiástico es un pánico absoluto, es un miedo absoluto. Y cuando tú revisas a ese muchacho, o a esa señora o a ese señor que en su deseo está querer hacerlo, pero hay algo adentro que no lo deja, lo ata, lo tira, lo encadena, no puedo, no soy capaz. Es porque tu pasado está encadenado al miedo, al pánico que sus ancestros pudieron inculcar en tu corazón. Por las palabras, por las acciones, por todo un diario vivir que tenemos en nuestras casas. Y en el momento que el muchacho tiene que levantar vuelo y salir de casa y surcar los aires, no es capaz. No es capaz. Porque la misma madre y el mismo padre le inculcaron este síntoma en su mente. Encontramos mamás, y lo he dicho muchas veces, llevando a su hijo a coger el bus, y cuando usted va a mirar, ¿y quién es el hijo? No, el que tiene 18 años. Llevándolo al paradero del bus porque de pronto me lo roban, de pronto me lo atracan, de pronto me lo quitan. Y ya tiene cédula el muchacho. ¿Pero por qué le inculcó el mío? No, papá, usted no se vaya solo porque es que de pronto, y el de pronto. Y el muchacho ya con ganas de volar y mamá o papá no lo dejan. Lo llevan, si es posible, lo entregan al profesor, le limpian la silla y lo sienten y lo esperan a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque le enclaustraron el miedo en su corazón. Y son personas que tienen que comerse el mundo y no pueden comérselo porque hay un miedo interno en su ser. Esto está ahí a la orden del día. Y esto es un flagelo que está inundando el corazón aún del creyente. Mire lo que dice la palabra de Job, capítulo 3, versículo 25, por favor. El libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Esto es una historia que usted la conoce. Dice, lo que más temía, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. Porque es que eso, lo que usted engendre, lo que usted albergue en tu corazón, en tu mente, eso va a ser. Si tú dices, la frontera está cerrada y esto es un caos, es un caos. Si usted dice, la economía está por el piso, está por el piso. Y cada palabra que tú sueltes, tú le das libertad para que edifiques o para que destruyas. Para que tengan miedo o para que tengan libertad. Va a depender de quién, del pastor, del medio, de la cultura, del gobierno, del presidente, de Dios. No. Es de tu corazón, es de tu palabra. ¿Cómo estás expulsando las palabras hoy? ¿Qué estás hablando hoy? ¿En qué terminología está hablando? Y tienes que aprender que tu palabra es palabra de reino. Tu palabra no es cualquier palabra. Tú eres un hijo de Dios. La pregunta que yo podría formular en esta noche: ¿por qué algunas personas pueden desarrollar su potencial y otras parecen estar estancadas? En muchas ocasiones la respuesta ya está dada. Es el miedo. Y este miedo paraliza a algunas personas. Y quiero rápidamente mirar algunos aspectos del por qué muchas personas no pueden vencer el miedo. Y quiero nombrar algunos aspectos rápidamente. ¿Por qué muchas personas no pueden vencer el miedo que los esclaviza? Primer aspecto. Tienen certeza y convicción errónea. ¿Tienen qué? Certeza y convicciones erróneas. Y la palabra, si me acompaña por favor al Éxodo, al primer libro que colocamos, capítulo 14, versículo 11. Éxodo 14, 11, la parte A dice: entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Había una certeza y había una convicción de que iban a la tierra prometida. Eso dice el relato o la historia bíblica sobre este pueblo. Era una certeza y una convicción que Moisés los estaba sacando de una esclavitud para llevarlos por un paseo por el desierto y poderlos colocar en la tierra prometida llamada Canaán. Pero esta certeza y esta convicción, ellos la volvieron errónea por el pensamiento que estaban teniendo. Y le dicen al líder: ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Ojo, porque son palabras menores. Están yendo a la tierra prometida. Están yendo a la tierra que fluye leche y miel. Están yendo al paraíso. Había una certeza y una convicción
de lo que Moisés había dicho, lo que Dios había dicho por Moisés. Ahora ellos esa certeza y esa convicción la vuelven errónea. Amada iglesia del Señor, ¿qué crees y cómo lo crees? Se convertirá en su plataforma sobre la cual responderás ante los retos de la vida. Como tú creas, se convertirá la plataforma la cual responderás ante los retos de la vida. Por eso es importante creerle a Dios y caminar con Dios. Tus convicciones, tus certezas te harán preso de una idea que, si no está basada y fundamentada en Cristo, es un concepto erróneo que te va a paralizar tu caminar. Por eso es importante que tú puedas tener una certeza y una convicción de lo que tú eres en Cristo. Porque teniendo esa certeza y esa convicción, tu ideal y tu enfoque va a ser real. Pero cuando entramos y nos dejamos enclaustrar del miedo y del pánico y del temor, ¿qué pasa con la certeza y la convicción? Que nos habla Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice la escritura en Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Tú la tienes clara, a dónde está, de a dónde viene y para dónde va. Pero si nosotros dejamos albergar el miedo nos va a distorsionar el mensaje. Y vamos a terminar no llegando a la tierra prometida, sino que le vamos a comenzar a dar vueltas al desierto, como le pasó al pueblo de Israel. Y vamos a tener que morir un día en esta tierra sin pena ni gloria. Y lo más triste es que vamos a dejar en condena a una generación. Segundo aspecto que veo yo a través de la palabra: tienen visualizaciones alteradas. Primero, tienen certeza y convicción errónea. Cuando yo tengo la certeza y la convicción errónea, paso a tener una visualización alterada. Éxodo capítulo 14, versículo 11, por favor. En la parte B, dice la escritura: ¿qué han hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? La visión estaba clara, iban para tierra prometida. La visión estaba clara, estaban saliendo de una cautividad egipcia faraónica. La visión estaba clara, los estaba guiando el mentor, el líder Moisés. Pero ellos en su momento, como que prendieran el retrovisor y volvieran a mirar atrás, y lanzan esta frase en el versículo 11 en la parte B: ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Será que no conocían la visión? Digo yo. ¿Será que Moisés no les había hablado qué iba a hacer con ellos y para dónde los iba a llevar? ¿Será que ellos no sabían de dónde vienen, a dónde están y para dónde van? Claro que lo sabían. Pero ¿qué pasa cuando yo veo la escritura? Viene el miedo, viene el temor, el desierto está al frente, el mar rojo está al frente. Faraón viene a perseguirlos con sus carros de guerra, con sus generales, con sus oficiales. Está el momento difícil. Tu vida puede estar pasando por un momento difícil. De pronto está embotellada tu vida, no tiene claridad, hay una oscuridad en el fondo, no hay salida, atrás no quiero regresar, a los lados no tengo con quién ir, al frente estoy encerrado. Esto le estaba pasando al pueblo de Dios, había un encerramiento total. Y cuando uno está en estas circunstancias de la vida, de estar encerrado, que no tiene salida ni por aquí ni por allá, déjeme decirle que la visión se altera y pierdes el rumbo al cual ha sido proyectada su vida. La visión se vuelve nula. Y el no tener clara la visión por el miedo te extravía de la bendición que produce la tierra prometida. En ocasiones es tanto la paralización del miedo que pierde la visualización de las alturas por estar picoteando lombrices en la tierra. Y Dios no te ha hecho para que seas un polluelo. El diseño de tu padre y el diseño de mi padre no es para que esté picoteando. Piu, 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 piu. No. El diseño de tu padre y de mi padre no es para que esté sacando lombrices de la tierra.
El diseño de tu padre, de mi padre, es para que estés mirando con un mentón erguido y estés mirando los surcos, para que estés mirando las alturas, para que puedas volar como un águila, que fuiste diseñado para eso. Para que puedas dimensionar la visión de la palabra, para que puedas visualizar lo que Dios ha dicho de ti antes de la creación del mundo. No es que lo va a hacer, no es que lo está escribiendo, es que ya está el proyecto en tu vida. Eres un plan perfecto en las manos de Dios. Pero muchas veces, por perder la visión, nos extraviamos de la palabra y comenzamos a picotear como pollos con las cabezas hacia el piso, buscando yo no sé qué. Cuando tenemos todos los surcos para tomarlos, cuando tenemos todas las cúspides para tomarlas. Y tu diseño y mi diseño ha sido para que seas un águila y puedas volar alto y puedas dimensionar lo que Dios te va a entregar en tus manos. Y no es porque Dios no te haya dado bendición, porque muchas veces las palabras que escuchamos en la boca del creyente es que Dios no me mira, Dios no me escucha. No, Dios te quiere bendecir, pero tú por causante, por estar mirando el piso y no mirar las alturas, te pierdes las bendiciones de Dios. Este pueblo de Israel tenía toda una tierra prometida al frente. Dice la historia que lo que estaba para atravesarlo, el desierto, posiblemente en 40 días, se echaron 40 años. Porque perdieron ¿qué? La visión. ¿Y por qué la perdieron, pastor? Por el miedo, por el temor, por el pánico. Me persigue Faraón, no tengo salida, al frente está el Mar Rojo. ¿Qué hago? Miedo. Y recita la escritura: ¿qué has hecho con nosotros para que nos saque de Egipto? Estaban mirando el retrovisor de la muerte. Estaban mirando el retrovisor de la esclavitud. Era mejor para ellos estar esclavos que estar libres en la tierra prometida, por causa de haber perdido la visión. Miedos que nos hacen paralizar, amada iglesia de Cristo. Y el tercer aspecto que quiero regalarle en esta noche, el por qué muchas personas no pueden vencer el miedo que los esclaviza. El tercer aspecto es: se reduce el potencial. Primero, ¿cuál era? Certezas y convicciones erróneas. Segundo, visualizaciones alteradas. Cuando no tengo una certeza y una convicción clara de lo que yo soy delante de Dios, mi identidad no la reconozco, no la entiendo, no sé cómo es, pierdo la visualización del proyecto, del propósito de Dios. Y eso me lleva a reducir mi potencial, que ya está de antemano hecho. Se me reduce. Y dice la escritura en el Éxodo capítulo 14, versículo 12, por favor, mire lo que dice la escritura, haciendo referencia de este tercer aspecto. Ya en Egipto decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Todo un potencial que había en ellos. Porque si usted estudia un poco la vida del pueblo de Dios de Israel, vas a mirar que estos hombres tenían una creatividad única para construir tantas cosas que se hizo en el imperio egipcio, a mando de Faraón. Las pirámides, todo eso que usted pronto ha escuchado a través de la historia, todo eso, los palacios, todo lo que se hizo fue mano de obra de los hijos de Dios, de los hebreos. Quiere decir que tenían una creatividad absoluta. ¿Pero por qué, pastor? Porque el diseño de Dios es perfecto y el propósito de Dios es perfecto y se cumple. Ahora Dios los quiere sacar a la tierra prometida de Canaán, pero el miedo y el pánico no lo estaba reduciendo a nada, a esclavitud una vez más. Se reduce el potencial que había en ellos, pero que ellos nunca lo habían entendido, no lo habían. Y ¿sabe qué, amada iglesia? Me encuentro con muchos líderes con un potencial único. Son líderes innatos, puros. Son una roca para poderla explotar y ser hombres de bien a una sociedad. Pero por causa de la desobediencia, por causa del miedo, por causa del temor, no avanzan y se quedan en la estación que no les corresponde. El tren sigue avanzando, la vida sigue avanzando. Y por causa de la desobediencia, por causa de no tener una disciplina, por causa de no sujetarse a una palabra, viene el miedo y toca la puerta y encuentra que hay falencias.
que en ese cuerpo, en esa vida, en ese ser, en ese líder, hay mucho potencial. Porque ya se pagó un precio muy alto de sangre en una cruz del Calvario. Pero por no entender, por no visualizar, por no tener una certeza y una convicción, se reduce el potencial. Y entra el enemigo con miedo, con temor, con pánico. Entra y se apodera del potencial que tiene el ser. Y termina colocándoselo al servicio del mundo. Es una idea que está ahí. Decía anoche, esta mañana, J.A., el jovencito que está visitándonos en nuestra ciudad, que en su momento tuvo propuestas de las grandes casas disqueras del mundo. Y usted se imagina cuánto le ofrecieron. Yo me imagino millones. Pero ¿qué pasó con este muchacho que simplemente tiene 20 años? Tenía la certeza y la convicción clara de lo que Dios estaba haciendo con él. Tenía una visión no alterada, la tenía clara. ¿Y qué pasa? Su potencial cada día va a crecer más y más y más. ¿Por qué? Porque él entendió que es más grande el que está en él que el que está en el mundo. Y no puede haber ningún miedo, ningún pánico. ¡Claro, es tentativo! ¿Qué vas a hacer grabando una canción cristiana? Mire, yo creo que la alfombra roja se la estiraron, pero él se mantuvo firme, amada iglesia. Cuando se reduce su potencial por causa del miedo, estás enterrando en tu cautividad talentos y dones que Dios te dio. Pero por miedo estás dejando a una generación maldita por este causante. Y tener mucho cuidado. Y me encanta el texto de Apocalipsis capítulo 21, por favor. Este texto es bastante profundo. Lo toqué que días hablando de la novia del Cordero. Pero dice el 21:8, por favor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, ojo, porque aquí, si usted busca en su diccionario de sinónimos, ¿qué es cobarde? Miedo. Una persona cobarde es una persona miedosa. Y ojo, porque me encanta el texto, porque Dios coloca algunos pasajes de la vida de nosotros, coloca algunos acontecimientos que nos alejan de la gloria, como es la parte sexual, como es la idolatría, ¿sí? Como es la mentira. Pero Dios relaciona todo esto que usted dice, yo no soy nada de eso. Y yo creo que usted no es nada de eso. Pero Dios relaciona la cobardía con todas estas cosas. Y mire lo que dice el versículo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Quiere decir, mi amada iglesia, que si está en el perfil de un hombre cobarde, de una mujer miedosa, de una mujer llena de pánico escénico, déjeme decirle que está dentro de este margen. Y para ti también hay lago de fuego y de azufre. De pronto no eres la mujer con problemas de inmoralidad sexual o el hombre con inmoralidad sexual. De pronto no eres el que practica artes mágicas o de pronto no eres el que practica la idolatría, porque eso quedó en el viejo hombre. Pero nos vamos a encontrar que en el hombre nuevo, en Cristo, todavía tenemos miedo. Nos encontramos en algunas escenas de la vida con cobardía, con miedo, con temor. No soy capaz, no puedo, yo no puedo hacer eso. No fui calificado para ese puesto. Yo no puedo seguir caminando de esa forma. Y esa cobardía te lleva a que te califique en este rango. Y de pronto pensábamos que no. Pero lo está diciendo ¿quién? La palabra. Cualquiera que sea el miedo, yo quiero hablar contigo en esta hora. Tú tienes la capacidad de vencer ese miedo por la palabra. Si estás en ese margen de miedo, de temor, de pánico, de fobia por aquellos momentos de la vida que pueden estar a la orden del día, la palabra me reconforta en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Me da un aliento y me lleva a pensar diferente. 2 de Timoteo
capítulo 1, versículo 7. Texto muy conocido, muy leído, pero quiero traerlo a colación. Pues Dios no nos ha dado ¿qué? De timidez, de miedo, no, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ahí tienes que estar usted. Ahí tienes que estar tu vida, con un espíritu de amor y de dominio propio, porque para eso fui diseñado. Tú no estás aquí para repetir la historia de nadie. Cada cual dará cuentas por su vida y recibirá la cosecha de lo que ha sembrado. Ya la batalla el Señor la ganó y ha dejado el mayor antídoto para el miedo. ¿Cuál es? Ya el Señor pagó un precio muy alto por ti y ha dejado un antídoto para ese miedo. Yo te hago la pregunta en esta noche, amada iglesia. ¿Cuál es ese antídoto? El amor. El amor. Cuando tú desarrollas el amor, estás desalojando, estás sacando el miedo, el temor. Ahora te corresponde a ti obtener tu victoria. Y te corresponde a través del amor de Cristo que está en ti y para ti. La escritura es muy clara. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, por favor, versículo 18, en la Reina Valera. Ese texto tienes que recibirlo hoy en tu corazón. En el amor no hay ¿qué? Miedo, no hay temor. ¿A dónde? En el amor de Cristo. Sino que el perfecto amor echa ¿qué? Todo el temor, todo el miedo, todo el pánico. Porque el temor, el miedo lleva en sí castigo. Y lo vimos en Apocalipsis que sí lleva. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que si en tu corazón existe ese miedo que tú lo has dejado albergar, que le preparó una alcoba bien buena ya para que albergue todos los días, ese miedo hoy te está claudicando tu vida y no te está dejando experimentar el amor de Cristo. Por eso vivimos en una vida de angustia. Vivimos una vida de amargura. Vivimos en una vida que no queremos vivir. Porque no hemos dejado entrar el antídoto para el miedo. Y el antídoto para el miedo en tu vida y en mi vida no es una filosofía barata. No es una psicología de mundo. No es una regresión. No es un medicamento. No es un recinto psiquiátrico. No. El antídoto para tu vida, para que salga el miedo, se llama el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo tiene que tenerlo 24 horas al día en tu corazón. Pastor, pero ¿en qué consiste el amor de Cristo? Tú tienes que saberlo, pero yo te lo voy a mostrar por la palabra. Y la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 15 y versículo 16 nos habla en qué consiste el amor. Y dice la palabra de Dios: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo, ¿de quién? De Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y todo temor, todo miedo se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo temor y todo miedo se va en el nombre de Cristo Jesús, porque ha sido diseñado, ha sido lavado, ha sido redimido por la sangre del Cordero, para que todo miedo, todo pánico, todo temor, toda fobia se vaya en el nombre de Cristo Jesús. No eres hijo del temor, eres hijo de Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer contigo y con tu generación. Levántate en el nombre de Cristo Jesús y avanza, avanza por lo que Dios prometió en ti.